Por favor, ingenieros, pueden iniciar. Bueno, muy buenas noches con todo el público que en esta oportunidad nos acompaña nuevamente con los martes de la ingeniería del capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio Departamental de Lima, que tenemos el gusto en esta noche de tener un excelente panel conformado por profesionales de mucha experiencia en el tema que hoy día vamos a tratar, y que es el mecanismo de obras por impuestos. Sabemos que la industria minera o la industria en general necesita de este tipo de mecanismos, ya que es una oportunidad para el sector público y el sector privado que trabajen de la mano creando los convenios, los famosos convenios de inversión, para adelantar los recursos financieros, como la renta, el cano y regalías en el caso de la minería, con la finalidad de reducir estas brechas de infraestructura que hay en el país y que siempre nos ha traído retrasos. Lógicamente que este mecanismo beneficia tanto a la sociedad, al Estado y a la empresa privada o a la empresa. El Estado definitivamente se beneficia porque agiliza la inversión de los proyectos en inversión pública, aumenta también su dinamismo, digamos, facilita sus procesos de contratación de obras, y asimismo la industria también se ve favorecida con este sistema, porque muchas veces la sociedad o la comunidad o donde se haga la obra es asociada siempre como obras de alto impacto y que lo asocia a la empresa. Mejora también las eficiencias de los programas de responsabilidad social que tienen las empresas, también se ve mejorado. Y bueno, y también la empresa sabe dónde están sus propios impuestos, porque es parte de la inversión que se hace. Entonces, son beneficios que hoy día vamos a poder escuchar a estos destacados panelistas, y que ya los martes de la ingeniería hemos venido ya trabajando durante, ya prácticamente vamos por el segundo año, con los problemas que hemos tenido por todos conocidos, pero queremos estar presentes siempre con ustedes, haciendo estos martes de la ingeniería para todos los ingenieros de minas y el público en general que quiera aprender cómo se hace minería responsable en el Perú. Esta noche contamos con un panel muy destacado. Tenemos al señor Ugaz, tenemos a Gonzalo Quijandría, de amplia experiencia, lo tenemos a Fernando Sillones y lo tenemos al doctor Ricardo Laó. Todos han trabajado y trabajan en sectores donde se ha trabajado este tipo de mecanismos. Yo quiero darle la bienvenida a todos, agradecer al panel por acompañarnos esta noche, y lo dejamos con el ingeniero Jorge Soto, quien será el que va a moderar esta disertación. Muchas gracias y bienvenidos todos a disfrutar de este martes de la ingeniería. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Alma. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por dar esta oportunidad de seguir como moderador en los martes de la Ingeniería Minera 2020. Obras por impuestos en minería para el desarrollo y la sostenibilidad de las comunidades. En esta oportunidad está retransmitiéndose en vivo en redes sociales, páginas del CD de Lima, la página del SIC, del capítulo de Ingeniería de Minas, y en SIC TV. En esta oportunidad, el expositor es el economista Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión. Y permítame, por favor, unos minutos para poder expresar y dar a conocer su currículum de Rafael Ugaz. Es economista de la Pontificia Universidad Católica, con MBA en Finanzas y Economía y máster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, más de 20 años de experiencia nacional e internacional en proyectos de infraestructura, asociaciones públicas privadas, construcción, minería, banca y financiamiento de proyectos. En los últimos 10 años ocupó posiciones gerenciales
en Bechtel Enterprise. Anteriormente asumió la evaluación del desempeño y análisis de riesgo del portafolio de inversiones de 15 instituciones financieras en COFIDE. En Proinversión, Rafael Lugaz se desempeña como director ejecutivo desde diciembre de 2019. Asimismo, contamos con la presencia del ingeniero Gonzalo Quijandría, del doctor Gonzalo Quijandría, abogado de la Pontificia Universidad Católica, con estudios de periodismo en Nieman Fundación de la Universidad de Harvard. Tiene un diplomado en gestión minera de la Universidad Católica de Chile. Fue conductor del programa dominical Contrapunto de Frecuencia Latina y director periodístico de Apoyo Comunicaciones. Actualmente es director de Asuntos Corporativos de MINSUR, a quien también le damos la bienvenida. Y de panelistas contamos con la presencia del ingeniero o economista Ricardo Labó, quien es economista y cuenta con maestrías internacionales en economía minera, derecho y política minera y un MBA. Actualmente es líder del área minera y ambiental de la consultora en energía y minas LQG. Es también director ejecutivo de la Cámara de Comercio Australia-Perú y director en diversas empresas e instituciones. También ha sido viceministro de Minas y ejecutivo de varias empresas mineras internacionales. Bienvenido también a Ricardo Labó. Asimismo, contamos con la presencia del ingeniero Fernando Silloniz. Estudió Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Ha sido director del Banco Internacional y miembro del Consejo Consultivo del Diario El Comercio. Fue director del Consejo Nacional del Ambiente, presidente de la Comisión de Rehabilitación y Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas y director de la Junta Nacional de Algodón. Fue presidente de la región Ica en el periodo 2015-2018. Actualmente es presidente de la ONG Información. Bienvenidos a todos ustedes y gracias por acompañarnos una vez más en Martes de la Ingeniería Minera 2020 con el tema Conversatorio Obras por Impuestos en Minería para el Desarrollo y la Sostenibilidad de las Comunidades. Damos paso inmediatamente a nuestro expositor, señor Rafael Lugaz, director ejecutivo de Proinversión. Adelante, Rafael. Muy buenas noches, ingeniero Jorge Soto, ingeniero Luis Alba, ingeniero Fernando Silloniz, Gonzalo Quijandría, Ricardo Labó. Muchas gracias por la invitación a participar en estos martes de ingeniería. Realmente es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Yo, como ha mencionado, yo tengo la fortuna de ser ingeniero de formación, pero los 12 años últimos que he pasado he estado trabajando con una empresa de ingeniería y construcción y trabajando muy de cerca con un grupo de ingenieros de primer nivel y ahí he aprendido un poco más sobre esta rama, esta disciplina. Y he pasado también, además de haber trabajado tiempo en esta empresa de ingeniería, en Bechtel, más inicialmente en temas de financiamiento de proyectos y APP, como mencionaba el ingeniero Soto. En los últimos años tuve también la oportunidad de trabajar ya cuando me dijeron, como parte de la progresión de carrera profesional, me dijeron, bueno, tienes que ir a aprender el negocio, tienes que ir a trabajar a terreno, y tuve la oportunidad de trabajar estar asignado como gerente comercial en terreno, en la expansión de una concentradora de cobre en Escondida, en el desierto del Atacama, en donde tuve la oportunidad de ver de primera mano los retos de la minería y del desarrollo de infraestructura para la industria minera. Entonces, lo que voy es, la ingeniería de minas es muy cercana a mi corazón ahora, pese a no ser ingeniero de formación. Así que agradezco mucho la oportunidad de ser parte de esta sesión
Como mencionan, yo estoy ahora desde diciembre, asumí la responsabilidad de la dirección ejecutiva de Proinversión, y obras por impuestos es una parte importante. Ahora vamos a conversar sobre los alcances y beneficios de esta importante herramienta de política económica que permite generar más proyectos de inversión pública con el involucramiento pues, de las empresas privadas. Como mencionaba el ingeniero Alba, que en realidad creo que ha resumido bastante bien los beneficios de esta herramienta, pues hay una serie de alineamiento entre los objetivos que queremos lograr como Estado, como política de Estado, en el desarrollo de infraestructura, con el involucramiento del sector privado, asignando algunos riesgos y acortando el ciclo del desarrollo de proyectos con la participación directa de las empresas, ¿no? Y como vamos a ver en unos instantes, la minería viene jugando un rol muy, muy importante en el financiamiento, en el desarrollo de obra pública a través de este mecanismo. Entonces, yo voy a tratar de brevemente, varios de ustedes conocen el mecanismo, creo. Yo voy a tratar de resumir algunos aspectos claves y voy a compartir con ustedes algunas cifras que creo que son importantes para poner en contexto el impacto que viene teniendo las obras por impuestos como mecanismo, y también el potencial que tiene este mecanismo, al cual se le puede sacar mucho más el jugo mirando hacia adelante, en particular en este contexto. ¿Por qué es importante las obras por impuestos? ¿No? Como mencionábamos, es una herramienta importante que nos permite cumplir los objetivos de acelerar la ejecución de la inversión pública. Es un canal que nos permite ejecutar obra pública con el involucramiento de la empresa privada, asignándole los incentivos adecuados para ejecutar de manera más rápida, ¿no? Con este mecanismo, la empresa privada tiene incentivos para culminar la obra en el menor tiempo posible y garantizando la calidad, pues solo cuando la obra es entregada a satisfacción se le va a devolver la inversión realizada. En la obra por impuesto, a diferencia de la obra pública, la empresa privada es la que está asumiendo el riesgo de construcción, pues selecciona libremente al constructor y sigue la normativa y procedimientos privados. O sea, está involucrado mucho más en la toma de decisiones en cómo se va a llevar a cabo la obra pública, ¿no? Y esto permite, yo creo que lo más importante es que permite acortar el ciclo de desarrollo del proyecto y permite que el flujo entre el pago de impuestos y el financiamiento de la obra sea mucho más corto del que sería si es que se hace a través de la obra pública. ¿Qué es la obra por impuesto? Es una modalidad de ejecución de inversión pública que permite contar con proyectos de calidad ejecutados rápidamente con participación de la empresa privada, ¿no? Que financia proyectos de inversión pública y luego de entregada la obra recupera lo invertido en certificados para el pago de impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Como decíamos, la inversión realizada recién les de vuelta cuando recibe el certificado por el valor invertido, que solo se puede utilizar para el pago del impuesto a la renta. El marco normativo de las obras por impuesto es independiente de la ley de contratación del Estado, entonces permite que todo sea mucho más ágil. Y en este sentido, el Estado y la empresa privada se unen con el objetivo de cerrar la brecha de infraestructura, pasando la responsabilidad
el control del desarrollo del proyecto a la empresa privada, con un marco normativo que es mucho más ágil del que se tendría que seguir bajo la ley de contrataciones del Estado. Esta diapositiva resume un poco qué consiste alguno de la historia, ¿no? Ya este mecanismo lleva más de 12 años. Creo que con orgullo podemos decir que es un invento peruano desarrollado en el Perú, que ha sido replicado internacionalmente con la asistencia técnica de proinversión. Ya se viene financiando en estos 12 años de vida cerca de 5.000 millones de soles en obras en distintos sectores. Como decíamos, esta herramienta viene siendo replicada en otros países como Colombia, Paraguay, Centroamérica. Entiendo que está siendo también evaluado en Ecuador, y ha generado beneficios para más de 16 millones de personas. Aquí podemos comparar cómo la obra pública tradicional con el mecanismo de obra por impuestos. Como vemos, en el caso de la obra pública tradicional, el ciclo o el flujo va desde partiendo de la empresa privada, donde tiene que pagar los impuestos, los recauda del tesoro público, luego los canaliza, ya sea a través del gobierno nacional, el gobierno regional o el gobierno local, para que finalmente llegue a la población beneficiada por la infraestructura que ha sido desarrollada. En el caso de la obra por impuestos, se adelanta el desarrollo del proyecto de obra pública, permitiendo que la empresa privada entregue proyectos directamente a la población, adelantando el pago de sus impuestos, ¿no? Obviamente esto trae una serie de beneficios donde la empresa privada tiene mucho más control sobre qué es lo que se va a financiar, puede ser mucho más focalizado en el tipo de infraestructura u obra que se quiere desarrollar para la población beneficiada o para las comunidades relevantes para el ámbito en el cual se desenvuelve la empresa privada que está financiando las obras por impuestos. ¿Qué tipo de proyectos se pueden ejecutar? En la práctica se pueden ejecutar prácticamente cualquier tipo de proyecto de inversión pública. El único requisito es que sea declarado viable dentro del sistema de inversión pública peruano. Los proyectos que se priorizan para ser ejecutados por obra por impuestos deben contar con un perfil viable. ¿Qué podemos financiar? Se puede financiar desde carreteras, infraestructura de seguridad ciudadana, comisarías, agua y desagüe, pistas y veredas, mercados, centros educativos, hospitales, albergues, rellenos sanitarios, proyectos de telecomunicaciones, electrificación rural, centros de esparcimiento, defensas ribereñas, en fin, el rango de proyectos de infraestructura que se puede desarrollar con este mecanismo es sumamente amplio. Como decimos, el único requisito que existe es que este sea declarado viable en el sistema de inversión pública peruano, que sí, obviamente requiere una serie de esfuerzo, un esfuerzo importante, pero no acota el ámbito del tipo de infraestructura que se puede desarrollar. Esta diapositiva resume de alguna manera cuál es el ciclo que rige el mecanismo.
Las obras por impuestos, pues es una especie de colaboración, sociedad entre la entidad pública, ya sea el ministerio, el gobierno regional, el gobierno local, la universidad pública, en ciertos casos, y la empresa privada, que debe estar basada en la confianza y en el objetivo común, que es entregar el proyecto rápido y con calidad. Ambas firman un convenio de inversión que establece todas las responsabilidades y compromisos para la ejecución del proyecto una vez suscrito. Una vez suscrito, se inicia la ejecución del proyecto, que puede incluir desde la realización de los estudios, ejecución de obra e incluso mantenimiento de la misma. Una vez entregado el proyecto y validada su pertinencia, la empresa privada recibe la devolución de lo invertido a través de un certificado emitido por Tesoro Público a través del Ministerio de Economía y Finanzas. La empresa privada realizará el canje del documento, del certificado, ante la SUNAT como parte de su impuesto a la renta. Finalmente, la entidad pública recibe la obra pública hoy, ¿no? Ingresa como un activo y paga por esta con descuentos que le realiza el Tesoro Público de su presupuesto de los siguientes años, sin intereses y con descuentos limitados, máximo 30% de su presupuesto de inversión cada año. ¿Cuáles son los beneficios? Pues por el lado de la empresa privada, obra por impuestos les permite contribuir directamente con la mejora de la calidad de vida de la población que recibe los proyectos de inversión. Se está sacando, a través de obra por impuestos, se está sacando al Estado como intermediador del desarrollo de la infraestructura, ¿no? La empresa que ejecuta la obra por impuesto visibiliza el destino de sus impuestos de manera más tangible y puede decir o comunicar que los impuestos que está pagando la empresa están construyendo las pistas, veredas, colegios, proyectos de agua y saneamiento, hospitales, irrigación, en fin, la infraestructura que ha sido desarrollada. Y la ejecución de proyectos de obra por impuesto, pues dinamiza la economía local y genera otras externalidades positivas en beneficio de la población. Yo creo que esto es bien importante en el contexto en el cual nos encontramos hoy como Estado. Tenemos que ver cuáles son los tipos de proyectos que están, como dicen, listos para meter pala o maquinaria para iniciar. Obviamente, desde Proinversión impulsamos los proyectos como APP, proyectos en activos, pero el ciclo de desarrollo de estos proyectos es un poco más largo. En el caso de obras por impuestos, tenemos proyectos que están que están listos para ser financiados, y creo que el impacto en la economía, en las circunstancias en las cuales estamos ahora, pues es prácticamente inmediato. Estos son proyectos que tienen una capacidad de reactivar la economía en el ámbito en el cual se encuentran en un plazo bastante corto. ¿Cuánto se ha avanzado? Como mencionábamos hace unas diapositivas, hay 16 millones de peruanos que ya se han beneficiado con el desarrollo de 407 obras financiadas a través de este mecanismo por casi 5.000 millones de soles. Destacan sectores de transporte, como pueden ver en el gráfico, dominan los sectores transporte, educación y saneamiento, como el tipo de infraestructura que ha traído la mayoría de la inversión a través de este mecanismo, ya desde el 2009 hasta el 2020. Las entidades públicas tienen topes asignados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, los mismos que están calculados en función a sus recursos
determinados, como el canon, sobrecanon, regalías mineras, entre otros, los que agregados superan los 16.000 millones, denotando un gran espacio para ejecutar muchas más obras por impuestos. Como ven en el gráfico, hemos alcanzado picos en el 2014 en los cuales se llegaron a ejecutar hasta los 683 millones de soles en obras, y que fueron superados en 2016 por 820 millones y el 2017 890. El 2020 ha sido un año particularmente duro. Hemos estado afectados por la pandemia. En marzo se frenó de golpe y poco a poco nos estamos recuperando y le estábamos poniendo un énfasis para reactivar. Sabemos que obviamente hay algunas empresas que han estado afectadas y han puesto un poco el freno o han puesto en stand-by alguna de estas iniciativas. Pero por eso es importante tener este tipo de espacios para conversar y reactivar y juntar la oferta con la demanda. Ahí hay un espacio importante que hacemos en Proinversión, en el trabajo con los gobiernos regionales, gobiernos locales, incluso recientemente estamos enfatizando el trabajo con el gobierno central para ver qué es lo que está faltando para destrabar la iniciativa de obras por impuestos. ¿Cuánto ha participado la industria minera? Pues como pueden ver, representa prácticamente el 45% del total financiado a través del mecanismo de obra por impuestos. De lejos, la minería es el sector más importante en el financiamiento de obras por impuestos. En el periodo que hemos mencionado, se ha canalizado más de 2.000 millones de soles a través de este mecanismo. Los sectores son similares: 35% está yendo a transporte, 18% a saneamiento, 17% al sector de educación, 15% a salud, 6% a riego, ¿no? Y este es el ranking de las empresas que han venido ejecutando obras por impuestos. Entre las más importantes, obviamente, están las empresas mineras, como es el caso de Antamina, Southern, Volcan, Minsur, Milpo, Barrick. Son las empresas más activas. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, aquí hemos ordenado por región. Sin duda, Ancash es una de las regiones más activas, habiendo canalizado o habiendo recibido casi 860 millones de soles en obras por impuestos. Seguida de Piura con 600 millones, Arequipa 600, Cusco 420, Moquegua 350, Tacna 340 millones, Ica 300 millones y La Libertad 270. Estas cifras son impresionantes y muestran, yo creo, lo avanzado en términos de lo que viene haciendo el mecanismo de obras por impuestos por el financiamiento, desarrollo de infraestructura en las regiones. Pero al mismo tiempo, cuando vemos este gráfico, vemos el potencial. Es decir, en Ancash, por ejemplo, se ha financiado casi 860 millones en infraestructura con obras por impuestos. Pero el tope que tiene asignado por parte del MEF para financiar obras por impuestos es de más de 3.000 millones de soles. Lo que quiere decir que hay espacio aún más para aprovechar este mecanismo. Si vemos el caso de Piura, Piura ha financiado 600 millones
en obras por impuestos cuando el tope es 675. Entonces, Piura es un caso de una región en la cual el mecanismo de obras por impuestos se está aprovechando prácticamente al tope, ¿no? En el caso de Arequipa hay un margen importante. El caso de Cusco es interesante. Hay casi se ha financiado o se ha utilizado menos del 10% del tope que se tiene asignada a la región. Es decir, aquí esto es una especie de indicador de cuánto potencial hay en el uso del mecanismo en algunas regiones, ¿no? Yo creo que es importante revisar este tipo de información para ver dónde se le puede sacar más el jugo a este mecanismo. Quizás podríamos hacer este mismo análisis para la minería y viendo dónde puede haber más espacio, dónde pueden las empresas mineras aprovechar más el mecanismo dependiendo de dónde las regiones tienen más margen. Creo que también podemos ver espacios para articular combinación entre gobiernos regionales y gobiernos centrales, gobiernos regionales, porque hay topes asignados a gobiernos regionales y topes a gobiernos locales. Entonces, se puede aglomerar estos topes para buscar infraestructura o proyectos que permitan juntar estos topes y también juntar a los esfuerzos de empresas. Son cosas que ya se vienen haciendo, pero quizás la podemos aprovechar más aún. Las siguientes diapositivas son algunos ejemplos de proyectos que se vienen, que son icónicos y que se han venido financiando a través del mecanismo. Es el caso del Puente Chilina, que es la vía interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto, Selva Alegre y Anahuara, acá en mi Cerro Colorado. Ha sido desarrollado con el gobierno regional de Arequipa a través de un consorcio interesado en Perú, Interbank, Bacus y Johnston, con una inversión de 260 millones de soles y habiendo beneficiado a 310,000 personas. Está también el caso también hay proyectos de alcance un poco menor, pero que también son sumamente importantes, como es el caso del mejoramiento de la compañía de bomberos, del servicio de atención de la compañía de bomberos voluntarios, número 62 de la ciudad de Negritos, en Talara, Piura, que este ha sido financiado, son casi 4 millones de soles, que ha beneficiado a más de 1,000 personas. Está también el caso del mejoramiento de aguas del centro poblado La Encantada, que es una ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado de La Encantada, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, en Piura. Este proyecto está concluido, fue desarrollado en colaboración con el gobierno regional de Piura. El proyecto fue financiado por el Banco de Crédito del Perú y requirió una inversión de 6 millones de soles y benefició a 2.597 personas. Otro ejemplo es el caso del proyecto de mejoramiento de la institución educativa de la Virgen de Guadalupe en Ventanilla, Callao. Ese proyecto está concluido, fue desarrollado en colaboración con la Municipalidad Distrital de Ventanilla, fue financiado por el Banco de Crédito del Perú y requirió una inversión de 10 millones de soles y benefició de manera directa a 784 personas. Otro proyecto representativo es el caso de la Casa de la Juventud. Esta incluyó la construcción y equipamiento de la Casa de la Juventud de la ciudad de Talara, Piura. El proyecto ya ha sido concluido. El proyecto fue desarrollado en colaboración con la Municipalidad Provincial de Talara
y requirió un monto de inversión de 3.400.000 soles, beneficiando de manera directa a 6.471 personas. Otro ejemplo que tenemos es finalmente el del Hospital César Vallejo, que incluyó el fortalecimiento de la capacidad resolutiva para atención integral de salud del Hospital César Vallejo, Mendoza, como establecimiento de salud de categoría 2.1 del Santiago de Chuco La Libertad. Este proyecto ha sido adjudicado y ha sido desarrollado en colaboración con el Gobierno Regional de La Libertad. El proyecto ha sido financiado por Barrick, en colaboración con el BBVA Banco Continental, requiriendo una inversión de 36 millones de soles y beneficia de manera directa a 61.170 personas, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta? Esto queríamos mencionar un poco cuál es el ciclo, o cuáles son los pasos que se siguen para los que no están familiarizados con el proceso. Es clave que se responda primero a la pregunta: ¿qué es lo que se quiere lograr como empresa con este mecanismo de obra por impuesto, ¿no? Habiendo definido los objetivos, es importante focalizar la intervención de obras por impuestos, habiendo escogido qué tipo de proyecto y en qué zona geográfica puede ubicarse. El siguiente paso es buscar la asesoría técnica gratuita de Proinversión para acompañarlos en el proceso, ¿no? Somos Proinversión, a través de la Dirección de Inversión Descentralizada, tiene la memoria institucional del mecanismo y es el repositorio del conocimiento técnico, legal y práctico, ¿no? Tenemos mucha experiencia que incluye el acompañamiento técnico a entidades públicas o privadas en los últimos 12 años del mecanismo. Otro aspecto clave es prepararse para la ejecución del proyecto, organizando un equipo interno o externo con experiencia en la ejecución de proyectos de obra por impuesto de la materia seleccionada. Entonces, es importante que se conozca el estado real de los proyectos en estudios y en campo. En este hito también es importante contar con un constructor de absoluta confianza y consolidar la relación con la entidad dueña del proyecto, es decir, con el gobierno regional, el gobierno local o el gobierno central. Posteriormente, es preciso preparar toda la documentación para elevar una propuesta válida al proceso de selección y respetar lo establecido en las bases de este proceso, ¿no? Finalmente, una vez adjudicado el proyecto de obra por impuesto, es clave conocer y respetar las responsabilidades establecidas en el convenio de inversión y mantener una comunicación directa y constante con la entidad pública, no a través de intermediarios o proveedores, ¿no? Y para esto es importante mantener el acompañamiento de Proinversión para ayudar a llevar el proyecto a buen puerto, ¿no? En resumen, aquí es importante focalizar, definir cuál es el tipo de proyecto, la zona, el ámbito de acción. Cuentan con Proinversión. Nosotros mantenemos llevamos un registro, una base de datos del cual es la cartera de proyectos. Tenemos un trabajo cercano con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno central, de cuáles son las prioridades que ellos tienen, que estas entidades tienen identificadas en estos ámbitos. Y también conocemos de cerca, en diálogo, tenemos un trabajo cercano con el MEP de cuáles son los topes que manejan cada una de estas entidades para desarrollar obras por impuestos. Tenemos, a través de la Dirección de Inversión Descentralizada, tenemos representantes en muchas de las regiones que ayudan a articular con los gobiernos regionales y locales para facilitar el diálogo
entre los gobiernos, las entidades dueñas de los proyectos y las empresas privadas. Podemos también ayudarlos a la selección del proyecto y la revisión de los estudios y acompañarlos en la preparación del proceso de obra por impuestos y en la adjudicación. Sabemos que en todo este proceso hay distintos hitos, participan distintos actores y parte del rol de proinversión a través de la Dirección de Inversión Descentralizada es ayudar a destrabar identificando dónde pueden haber dónde se puede estar en espera o dónde puede estar ser requerido algún empuje o llamar la atención de alguna autoridad para que el proyecto siga avanzando. Esto es, en resumen, lo que yo quería presentarles a ustedes. Creo que va a ser importante escuchar las presentaciones que van a seguir de casos de éxito. Creo que es importante reforzar el rol de la minería en el financiamiento de obras por impuestos, en particular el rol que ha venido jugando en el pasado, que recapitulando, ha financiado 45% de las obras, de la inversión, y yo creo que mirando hacia adelante, el rol sigue siendo importante por el rol que va a seguir jugando la minería en la economía del Perú, y en la coyuntura actual creo que es aún más crucial este involucramiento, ¿no? Lo mencionábamos. Este mecanismo es uno de los que puede tener un impacto mayor en esta reactivación de la economía que estamos buscando. Necesitamos ver cualquier mecanismo, tenemos que avanzar por todos los frentes para reactivar la economía. Y obras por impuesto es un mecanismo que se cae de maduro y tenemos que levantar, tenemos que buscar todos, trabajar en todos los frentes posibles para poder reflotar o reactivar algunos de los proyectos que teníamos identificados y que han entrado en pausa. Así que, bueno, eso es lo que yo tenía para presentar el día de hoy y encantado de seguir conversando en lo que queda de sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión. Un tema muy interesante, muy práctico y muy dinámico, vuestra presentación. Vamos a dar pase rápidamente al señor Gonzalo Quijandría, que es director de Asuntos Corporativos de Minsur, para que nos dé el caso de éxito en ejecución de obras por impuesto. Mi estimado Gonzalo, bienvenido. Adelante, por favor. Sí, puedes poner la presentación, compartir pantalla. Perfecto, dale el F5 o ponerlo en modo pantalla completa. Listo, adelante, Gonzalo. Nosotros hemos enmarcado, y primero muchas gracias al Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Luis Alba, Jorge Soto, y obviamente a mi y a los panelistas. Gonzalo, disculpa, ¿puedes acercarte un poco más al micro porque no se escucha, por favor? Agradecería mucho. Gracias por avisarme. Sí, lo que les comentaba es que nosotros en Minsur tenemos el proyecto Mina Justa como parte de nuestra subsidiaria Marcobre, y dentro del proyecto de Mina Justa tenemos el proyecto Marcona Sabe, y queríamos esta noche enmarcarlo de alguna manera como uno de los puntales que ha tenido el mecanismo, o que tenemos mediante el mecanismo de obras por impuestos, para poder desarrollar justamente este proyecto, que es indispensable para nosotros como
como empresa minera que se desarrolle paralelamente a la construcción de este importante proyecto. Marcobre, como les comentaba, es una empresa subsidiaria de Minsur y es la empresa titular del proyecto Mina Justa que está en construcción en este momento en la localidad de Marcona y busca consolidarse como una empresa minera, una mina de clase mundial con todos los adelantos tecnológicos y con un modelo de respeto hacia nuestras comunidades del entorno, básicamente el pueblo de San Juan o el distrito de San Juan de Marcona, obviamente con respeto al medio ambiente y con una serie de consideraciones que nosotros englobamos en un solo concepto. Somos ciudadanos haciendo minería responsable. Marcobre es una inversión que pertenece el 60% a Minsur, que es la empresa minera más grande del Grupo Breca. El Grupo Breca es el grupo empresarial más grande del Perú, con más de 100 años de existencia en nuestro país. Y el 40% es de la empresa Alxar International, que pertenece a la empresa Scopec de Chile, que es un grupo empresarial también con más de 80 años de experiencia en Chile y que tiene inversiones en rubros energéticos, pesqueros, forestales. Y esta es su primera incursión en minería con el 40% de Marcobre. En este momento el avance de la construcción del proyecto Mina Justa está cerca del 90%, digamos. Habiendo ya terminado de construir algunos componentes importantes, ¿no? Acá les voy a dar un cuadro rápido de lo que viene siendo el proyecto Mina Justa. Es un proyecto a tajo abierto, va a comenzar a operar el próximo año, en el 2021, y esperamos entrar en operaciones comerciales en el segundo trimestre, las ventas. Y va a tomar 100% de agua de mar del distrito de Marcona a través de una tubería que recorre los 30 kilómetros que hay de distancia entre el mar y la mina. Ya hemos terminado también de construir el terminal multiboyas que va a abastecer de insumos básicos a la mina, como el ácido sulfúrico, y se va a exportar el concentrado de cobre a través del puerto de Matarani, ¿no? Está, como decíamos, ya cerca del 90% de construcción y estamos ya en las pruebas de comisionamiento. Este proyecto, cuando lo diseñamos hace 2 años, decidimos que íbamos a ser un puntal muy importante para la comunidad de San Juan de Marcona, que es esencialmente una comunidad minera. San Juan de Marcona se fundó y creció y nació como el campamento de lo que llamaban la mining, que era la empresa básicamente la empresa minera de la zona que opera el día de hoy a través de Shougan Hierro Perú, que fue la empresa que en su momento fue Hierro Perú y hoy día está a manos de la empresa Shougan. Esta comunidad, el distrito de San Juan de Marcona, tiene varias brechas aún por cumplir en términos de infraestructura, pero sobre todo nosotros hemos querido enfocarnos en la educación del joven de San Juan de Marcona para que tenga oportunidades que van más allá de trabajar en empresas mineras de la zona, que de por sí han generado un progreso importante, el hecho de que las familias encuentren puestos de trabajo en las unidades mineras, tanto de Shougan como de Marcobre ahora. Pero pensamos que es fundamental educar y dar la mejor educación al joven de San Juan de Marcona. Esta es una vista de San Juan de Marcona. Como vemos, las actividades principales ahí son la pesca y la minería. Y creemos que tiene un potencial turístico también enorme, que hay aún por desarrollar y que se está desarrollando. Para todo esto se necesita gente educada, gente con educación, gente con conocimientos. Y por eso desarrollamos el proyecto Marcona Sabe, un programa educativo para empoderar a la población joven de San Juan de Marcona y mejorar su calidad de vida. Es un compromiso asumido desde el inicio, antes del inicio de la construcción del proyecto, con varias acciones de incidencia que hemos tenido, ¿no? Nuestros objetivos, primero que nada, impulsar proyectos sostenibles como son los educativos, reducir la dependencia de la actividad minera, que es casi total en San Juan de Marcona, y crear otras actividades que sean tan o más competitivas como lo es la minería, siendo muy importante en la zona la minería, y por eso es que el reto es mayor. O sea, queremos que la pesca, queremos que el turismo y queremos que las otras actividades de la zona sean tan competitivas como la minería. Ese es nuestro legado, el legado que buscamos desarrollar a la par que desarrollamos un proyecto minero de clase mundial. Pero para esto es indispensable contar con la mejor infraestructura educativa. No la mejor de la región Ica,
porque, y no me dejará mentir Fernando Sillonis, porque ya juntos hemos desarrollado un proyecto de obras por impuestos para un colegio en Pisco, donde está la fundición de MINSUR, que es sin duda la mejor infraestructura educativa de primaria y secundaria que hay en la región Ica y tal vez del país, y que fue inaugurada cuando Fernando Sillonis fue gobernador regional de Ica. Ahora hemos decidido llevar algo un poco más allá, un Instituto Superior Tecnológico en Marcona, proyecto en el que también ha estado y que fue gestado cuando Fernando Sillonis fue gobernador de Ica, ¿no? Desde ese momento. Y lo hemos enmarcado dentro de este programa Marcona Sabe, que es un programa en beneficio de la juventud de San Juan de Marcona. Se trata de un instituto superior tecnológico que existía ya desde hace mucho tiempo, lleva el nombre del ex congresista fallecido Luis Felipe de las Casas Grieve, y que se encontraba en una situación como muchos de los institutos superiores tecnológicos que hay en los distintos distritos y provincias del país, que ya conozco varios y he ayudado a desarrollar varios también en otras etapas en empresas mineras, y que lo que requieren es un reenfoque, es llevarlos al siglo XXI, ¿no? Uno encuentra las típicas 3 o 4 carreras tradicionales y si quieren ser un poquito más modernos, había una carrera quizás de computación por ahí, pero siempre las carreras enfocadas en desarrollo empresarial, computación y mecánica de motores, ¿no? Es lo usual. Tal vez 3 o 4 carreras más, en algunos valles agrícolas hay también carreras tecnológicas agrícolas, que es necesario continuar con esas carreras, pero hay que llevarlas, como decíamos, al siglo XXI. Entonces, nosotros nos cruzamos con un proyecto de la cooperación canadiense que desarrolló esto en el Perú, basándose en los institutos superiores tecnológicos que hay en Canadá. Y lo que les pedimos fue básicamente replicarlo, o sea, traer exactamente las mismas componentes en infraestructura, en maquinaria, en métodos de aprendizaje, capacitación a los profesores, talleres que se tienen en los institutos de educación técnica de Canadá. Ese fue el modelo que seguimos y hemos replicado como una copia y pegado en el distrito de Marcona este proyecto que ya venimos avanzando. Y para eso contamos también con la colaboración de la empresa ISAREP, que es una empresa que se encarga del mantenimiento de líneas de transmisión eléctricas en el país, que es una importante empresa también con la que compartimos sillón en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y decidimos juntos enfrascarnos en este proyecto de remodelar completamente el Instituto Superior Tecnológico Luis Felipe de las Casas Grieve. En Marcobre estamos trabajando en la segunda obra por impuesto para Marcona, que busca beneficiar el desarrollo educativo de nuestra zona de influencia y es parte del programa Marcona Sabe. El proyecto que venimos desarrollando es el mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Instituto Tecnológico de Marcona. Las modificaciones que se están realizando van desde la infraestructura hasta la modernización de los equipos, lo que permitirá al instituto incrementar su alumnado, brindar más servicios y formar mejores profesionales. ¿Qué datos hay sobre este proyecto? Se ha realizado una inversión de 30 millones de soles. La capacidad de alumnado se incrementará a 1.260 personas por ciclo. El plazo de ejecución del proyecto previsto fue de 9 meses. Las carreras que se brindarán en el instituto son Enfermería Técnica, Computación e Informática, Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz, Electrotecnia Industrial, Electrónica Industrial, Administración Turística, Hotelería. Se implementarán laboratorios y talleres de última generación. Con este proyecto se busca tener uno de los institutos tecnológicos mejor equipados y más modernos del Perú y de Latinoamérica, para que nuestros profesionales sean competitivos y acordes a la demanda actual de la región. ¿Cómo vamos entonces en este proyecto? Espero que les hayan gustado las imágenes. Empezamos ya la obra, está previsto terminar en marzo del año 2021 y empezar el próximo ciclo académico, esperemos que ya presencial. Eso va a depender mucho de la pandemia. Vamos a un 10% del avance de la obra. Ya se ha invertido se ha invertido una buena parte de los 32 millones de soles, digamos un 80%, porque todo lo que es equipamiento
de maquinaria ya se encuentra en el país, está a la espera de ser instalado nada más, ya fue comprado e importado. Entonces, solamente estamos a la espera de la culminación de la obra física para ya inaugurar en marzo de este año y esperamos contar con la primera promoción para esta obra por impuestos. Creo que acá los temas más importantes que resaltar es que para la posibilidad, perdón, de una obra por impuestos es no solamente necesario que se encuentre con una empresa dispuesta a financiar, con un gobierno regional, como en este caso el de Ica, dispuesto también a poner los impuestos que debería recibir en una obra que va a ejecutar directamente la empresa. Ha sido una buena relación con el gobierno regional de Ica en todas sus gestiones para poder llevar adelante este proyecto, sino también, en este caso, fundamental que los profesores, el director y todo el personal del propio Instituto Superior Tecnológico compartan el sueño. Ellos nos dijeron claramente, nosotros queremos tener el mejor Instituto Superior Tecnológico de Ica. Yo les dije, vas a tener el mejor del Perú. Y ese ha sido nuestro compromiso y ellos han comprado ese sueño y están, en este momento, ellos tomaron la iniciativa, están llevando las clases pidiendo prestado aulas a los colegios de la zona mientras nosotros construimos en el propio Instituto Superior Tecnológico. Han sido una colaboración importantísima y asisten en todo momento a ver los avances de la obra, las capacitaciones que se están llevando. Y como decíamos, el hecho de compartir ese sueño, que es un sueño finalmente de San Juan de Marcona, ¿no? Y de los jóvenes de San Juan de Marcona que van a tener este instituto de primer nivel. Y como han visto en las carreras que hemos seleccionado, no solamente llevarlos a carreras del siglo XXI, electrotecnia y otros más, sino que además compartimos con ellos la visión de que Marcona es un distrito turístico por conocer y por tanto comencemos a prepararnos para recibir turistas. Y gran parte de eso está en esta carrera de hotelería que le hemos puesto mucho esfuerzo, mucho empeño, porque la gente de San Juan de Marcona sabe que tiene unas playas fabulosas que tienen que ser visitadas por muchos peruanos y que depende de ellos que vayan y que se sientan cómodos y que le ganen a distritos cercanos que ya tienen esas comodidades o que al menos compitan con eso, ¿no? Yo creo que ahí tienen una posibilidad muy grande ellos para desarrollarse. El principal objetivo entonces lo poníamos ahí, el Instituto Superior Tecnológico mejor equipado y más moderno del Perú y por qué no de América Latina, con talleres de última generación para estas 7 carreras. Vamos a beneficiar a 1.260 jóvenes por ciclo y esperamos que esto beneficie no solamente a San Juan de Marcona, sino a toda la región Ica y finalmente a todo el Perú, porque van a marcar la diferencia estos jóvenes. Esta no es la única obra que hemos hecho, ya habíamos iniciado antes un proyecto para empezar Mina Justa y que ya está terminado. Y esto es solamente otro ejemplo de obras por impuestos de algo que se puede hacer. Nosotros cuando desarrollamos el proyecto Mina Justa dijimos no puede ser que exista otra mina más en el país y que la población más cercana no tenga el 100% de la población agua potable y desagüe en sus casas las 24 horas del día. Esta tiene que ser una prioridad. Antes de inaugurar la mina, todo poblador de San Juan de Marcona tiene que tener agua y desagüe en su casa. Y así invertimos en la rehabilitación del sistema de alcantarillado. La obra fue concluida en enero de este año. Hay más de 3.000 personas beneficiadas por esta obra con 21 millones de soles. ¿Qué falta? Falta que el Ministerio de Vivienda habilite los pozos en la zona alta para que se pueda recibir agua efectivamente 24 horas al día. Esta obra empezó siendo coordinada y empezamos a la vez con el Ministerio de Vivienda a trabajar una obra pública directamente construida por el Ministerio de Vivienda, que eran las pozas y la tubería que lleva agua a Marcona, y la parte más compleja la hicimos nosotros, que era las redes y canales secundarios con los medidores en las casas. Nosotros ya terminamos la obra, pero seguimos esperando que el Ministerio de Vivienda termine la suya para que podamos cumplir ese objetivo y esperamos que se cumpla antes de inaugurar nosotros nuestra mina Justa y así poder cumplir con lo que ofrecimos. Esto es lo que quería presentarles. Creemos que son obras de éxito concluidas antes de empezar una mina y creo que es la manera adecuada de tener un proyecto y creo que sin el mecanismo obras por impuestos eso no hubiera podido ser posible porque se trata de obras públicas. Esta es la manera en que tenemos las empresas privadas de participar en la cosa pública, en la ejecución de obras públicas. De otra manera es muy complicado. Nosotros podemos contribuir y ayudamos así al gestor local, pero a su vez nos permite a nosotros participar en la gestión pública, que es algo que nos reclaman todas las comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Creo que es un gran ejemplo la gestión de proyectos por parte de la industria minera.
yo creo que llevamos un camino más alto o más respecto al Estado. Esperemos que se cumplan esos sueños de que el estabilizador de vivienda logre terminar y, lógicamente, se pueda inaugurar antes de que empiece la operación minera. Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Tenemos dos panelistas muy interesantes. Está Ricardo Labo, ex viceministro de Minas, y Fernando Sillonis, expresidente regional de ICA. Les vamos a dar pase para unos 8 minutos. Primero, Ricardo Labo, tus apreciaciones respecto a las dos ponencias realizadas, una por Rafael Ugaz y Gonzalo Quijandría. Adelante, Ricardo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación y gracias por las ilustrativas presentaciones de Rafael y Gonzalo. Bien, yo quiero dar un paso atrás para mostrar que Obras por Impuestos es uno de los mecanismos que se han ideado para poder transformar toda esta riqueza minera en desarrollo, pero existen y han existido otros, pero también quiero plantear otras alternativas de desarrollo a partir de la minería, ¿no? La actividad minera desde la etapa de exploración hasta el cierre de minas genera una serie de beneficios a la economía nacional. En su etapa productiva, que es donde se generan ya los ingresos, luego de largos periodos de inversión en exploración, estudios y desarrollo, la minería brinda a la economía una serie de impactos económicos positivos en diversos frentes, ¿no? Así la contribución económica de una empresa cuando ya está en operación se da porque, por un lado, se contrata personal por lo que se pagan salarios, por otro lado, se realizan compras de bienes y también se contratan servicios, por lo que también se realizan pagos. También se realizan inversiones con capital fresco, también a través de reinversiones. También se pagan, obviamente, los impuestos y tasas y otros rubros al gobierno. Y también, ¿por qué no?, con los ingresos que se generan, se reparten utilidades a los accionistas, que son quienes han tomado el riesgo de invertir, ¿no? A grandes rasgos, el 50% de los ingresos de las empresas ya en operación son destinados a pagos de trabajadores, o sea, salarios, y también a compras de bienes y servicios a través de proveedores. Más o menos el 10% se reinvierte, entre 10 a 20% con descuentos se destina ya al pago de impuestos, a las reinversiones y luego el 20 a 30% al pago de impuestos, ¿no? Un ejemplo reciente, y es información, digamos, que hay disponible, y esto para la etapa de un proyecto no en operación. En el 2008, una empresa como Anglo American, que está desarrollando el proyecto Quellaveco, destinó en ese año como $700 millones al proyecto Quellaveco. De esos 720 millones de dólares, 540 fueron a compras, alrededor de 140 a gastos a inversión de capital, a 24 millones a salarios, 10 millones a impuestos y 6% en inversión social. En un rato voy a explicar por qué estoy mencionando todo esto, pero volvamos a las obras por impuestos. Porque existen, ¿no? O sea, de funcionar bien el aparato estatal, ¿no? Esos impuestos pagados deberían regresar a la economía a través de dos grandes rubros. Uno, a través de los pagos que se hacen los funcionarios públicos, de los ministerios, de los colegios, de los centros de salud, y el otro gran rubro es a través de inversiones y gastos en infraestructura, en colegios, institutos, hospitales, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Y esto se da en todo, desde el nivel central, ¿no?, hasta cada una de las más de 1.600 municipalidades distritales. Pero lamentablemente se sabe que la ejecución de dichos recursos en cuanto a cantidad ha sido alrededor del 66% y no se sabe bien en cuanto a la calidad de esa inversión, no hay una medición exacta. Entonces, dado eso, cabe preguntarse qué barreras existen para que se alcance el 100% de esa ejecución y de una calidad óptima, ¿no? Algunas razones de eso es que
no hay un adecuado, hay una falta de planificación. Luego ha habido un proceso de centralización desordenado, que se han transferido responsabilidades y recursos parciales. Hay una limitada o falta de recursos humanos y capacidades. También mucha burocracia, lo cual hace que los proyectos demoren mucho, algo que también Rafael explicó en su presentación. Y también, lamentablemente, ha habido y existe corrupción. Ahí Fernando seguramente nos pueda comentar sobre su experiencia en ICA, y él ha dado muchas charlas y ha escrito muchos artículos sobre este tema, sobre su experiencia como gobernador. Y entonces, ante esta realidad, en los últimos 15 años, ¿no? Por eso mencioné al comienzo que obras por impuestos no ha sido el único mecanismo, han surgido una serie de soluciones, aunque parciales, para que todo esto se pueda traducir en desarrollo y se pueda cubrir esa deficiencia que existe. Entonces, además de las obras por impuesto que han administrado proyectos por más de 5.000 millones de soles, como explicó Rafael, existen y han existido fondos o fideicomisos sociales, que se llamó en su momento. Actualmente existen como 7 u 8 fondos sociales que han administrado en los últimos años como 1.000 millones de soles, ¿no? Entonces a esos 5.000 hay que añadirle 1.000 millones más. Y luego recordemos lo que se denominó el programa de solidaridad con el pueblo, o coloquialmente algunos lo titularon como el lobo minero, que administró como 2.500 millones de soles más. Entonces, en los últimos más de 15 años se han administrado alrededor de 8.500 millones de soles. Entonces, en ese periodo, tal vez un poquito más acotados, a grandes rasgos, se ha distribuido como canon minero alrededor de 31.500 millones de soles. O sea, por obras por impuesto se han administrado se han administrado como el 15% de esa distribución, más o menos, si se considera todo el canon minero viniendo de fuentes regionales, si se considera, también se le suman los fondos sociales y el programa de solidaridad, sería alrededor de 40.000 millones toda esa bolsa, como mencioné. Entonces, en los últimos 15 años, alrededor del 20% de recursos públicos se han gestionado de manera privada, ¿no? Como hemos visto, de una manera mucho más rápida, etcétera, lo cual ha permitido levantar esas barreras que mencioné de no planificación, el proceso de centralización, la limitación de recursos, la burocracia y los temas de corrupción. Entonces, visto de otro punto de vista, obras por impuestos es la administración privada de recursos públicos, dadas las barreras o la ineficiencia o ineficacia reconocida por la gestión pública, ¿no? Es otra forma de verlo, y es una solución, digamos, no es una crítica al sistema, sino es una solución que se ha dado y ha partido entre una combinación de iniciativas públicas y privadas. Un par de temas para terminar. Según mi análisis, el no haber transformado estos recursos en beneficios se ha creado, en vez de un círculo virtuoso de apoyo a la minería como fuente de recursos y desarrollo, se ha creado un círculo vicioso, lo cual se ha traducido en una de las principales razones de conflictos sociales, ¿no? Se habla mucho de los conflictos sociales, y la mayoría no son realmente por temas, por más que haya una clasificación de la defensoría, no son tanto por temas ambientales o rechazo a la minería en sí, sino son reclamos a las distintas autoridades de que no se ven los beneficios a nivel local y para que se tome acción, ¿no? Si no veamos, por ejemplo, el caso del corredor minero del sur, ¿no? Y obviamente las empresas y los proyectos mineros están en la mitad de esta discusión, ¿no? Ahí me voy a quedar para la segunda ronda. La otra parte, daré mi punto de vista por qué deberíamos aspirar, ¿ya? Y no se asusten con lo que voy a decir, a que en un futuro, como país, debemos aspirar a que obras por impuestos desaparezcan. Y después lo voy a explicar por qué creo que debería desaparecer, ¿no? Y además en qué otros temas debemos centrarnos para hacer más grande el efecto multiplicador. Gracias, Jorge. Bien, Ricardo Labo, muchísimas gracias. Damos pase al ingeniero Fernando Silloniz para vuestras apreciaciones respecto a las dos ponencias. Adelante, Fernando. Prende el audio, por favor. Ahí estamos. Correcto. Bueno,
Muy buenas noches. Buenas noches a Lucho Alba, al ingeniero Jorge Soto del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias por la invitación. Y saludo a Rafael Ugaz, a Gonzalo Quijandría y por supuesto a Ricardo Lavoz, que acaba de intervenir. Obras por impuestos existen porque supera en eficiencia y en eficacia, para hablar de los términos que acaba de mencionar Ricardo, lo que es el pago de impuestos, ¿no es cierto? Las empresas están para operar, producir, generar sus ganancias, pagar sus impuestos y muchas otras cosas más. Pero a mí me parece una idea brillante la de obras por impuestos y ojalá no prospere la propuesta de Ricardo de dejar de pagar, de utilizar el mecanismo. En fin, lo voy a escuchar con atención porque hay que ser permeable a las sugerencias, ¿no? Pero pagar impuestos produce un beneficio, pero hacer obras por impuestos supera ese beneficio, ¿no? Efectivamente, eso revela que el Estado es un mal administrador de nuestros impuestos. Eso es clarísimo. Tan mal administradores que está recurriendo a los convenios de gobierno a gobierno. Los convenios de gobierno a gobierno es una solución muy parecida a la de obras por impuestos. En vez de convenio de gobierno a gobierno, obras por impuestos es casi un convenio de empresa a gobierno. Y es la empresa la que hace la obra pública y en el gobierno a gobierno es el gobierno extranjero el que hace la obra pública. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, por los motivos que todos conocemos, es un pésimo administrador de nuestros recursos. Los trámites, OCE, en fin, todo está hecho para que no salgan bien los proyectos, ¿no? Entonces, digo yo, dado que obras por impuestos es una buena cosa, ¿por qué no extenderlo a servicios por impuestos? Servicios. ¿Qué servicios? El servicio de la salud, operar hospitales. Yo sé que las empresas mineras no saben operar hospitales, no tienen por qué saberlo, pero pueden contratar empresas especializadas en operar hospitales y brindar servicios de salud. Estoy seguro que Marcobre no es especialista en educación tecnológica superior, pero ellos han recurrido a instituciones especializadas y, como Gonzalo acaba de decir, fueron nada menos que a lo mejor de lo mejor a nivel mundial, en este caso los institutos superiores tecnológicos en Canadá, y yo estoy entusiasmadísimo por lo que se viene en Marcona. He visto, yo he visitado, cuando fui gobernador de Ica, los simuladores que van a tener en Marcona, ¿no? Que están en el Instituto Hoyos Rubio, en el RIMAC, y que va a replicar esta tecnología súper avanzada, pero en Marcona, ¿no? Entonces, en servicios por impuestos, las empresas contribuyentes pueden perfectamente recurrir a empresas especializadas en los servicios que se podrían brindar. Yo propongo salud y educación, o sea, no solo construir el Instituto Superior Tecnológico, sino que Marcobre opere el instituto a través de instituciones especializadas en administrar este tipo de servicios públicos, y lo mismo en salud. Después, el agua potable también. Mis más sinceras felicitaciones, mi gratitud a Marcobre por lo que está haciendo por Marcona, ¿no? El agua potable, pero miren lo que acabamos de escuchar, que la obra está terminada y falta que el Ministerio de Vivienda le ponga agua a la red. Y Dios quiera que algún día el Ministerio de Vivienda ponga agua a la red. No descartemos el escenario dramático, patético, de que jamás el Ministerio de Vivienda le ponga agua a la red y habríamos construido una red con aire. Bueno, asumo que eso no va a pasar, pero cuidado, el Estado peruano es capaz de hacer esas barbaridades, ¿no? Entonces, el otro gran servicio que se podría hacer a través de obras por impuestos, que es una gran carencia nacional, es el tema de recojo basura a cuenta de las instituciones municipales, ¿no? ICA, lo digo con pena, una función municipal,
Ica está inmunda, Chincha está inmunda, y no hay derecho que los ciudadanos tengamos que soportar tanta basura en las calles. Aquí mismo en Lima también hay distritos inmundos, ¿no? Y son roles municipales, incluido el tratamiento de residuos sólidos, que también es un antro de corrupción, ¿no? Entonces yo extendería el mecanismo de obras por impuestos a servicios por impuestos, dado los buenos resultados que estamos viendo en el tema de obras por impuestos, ¿no? Hablando con mineros, mi invocación es que lleven este mecanismo a todo lo que es afianzamiento hídrico, ¿no? Yo creo que se ha hecho poco en reservorios, poco en plantaciones forestales, porque sí, pues, obras por impuestos está más relacionada a obras, ¿no? A obras de infraestructura típicas, ¿no? Con fierro y cemento, pero en Chincha hemos tenido, en el distrito de Chavín, ¿no? Que es un distrito iqueño, obras por impuestos en reservorios sin fierro y cemento, o sea, reservorios de tierra, reservorios revestidos con geomembranas y plantaciones forestales. Entonces, sí me parece que ese sería un gran aporte minero para resolver el problema de falta de agua en los estiajes, tanto en la sierra como en la costa, ¿no? Lo de Marcona es extraordinario. Mis más sinceras felicitaciones a Gonzalo Quijandría y todo su equipo. Nosotros estamos felices, y dicho sea de paso, quiero hacer la distinción entre Mina Justa y Tía María, ¿no? Siempre las minas tienen nombre femenino, y Tía María fracasó y Mina Justa prosperó, ¿no? El 99% del mérito obviamente lo tiene la empresa. Sin embargo, en Ica respaldamos la inversión, ¿no? Desde el gobierno regional, desde los gobiernos locales, la ciudadanía, a diferencia de Arequipa, donde no se respaldó Tía María, ¿no? Como ese 1%, y por supuesto la falta de liderazgo, lo tengo que decir, de la máxima autoridad, como es el presidente Vizcarra, hizo fracasar un proyecto que es idéntico al de Mina Justa, ¿no? Tía María es lo más parecido a Mina Justa. Lo acaba de describir Gonzalo, es un proyecto costero, es un proyecto en un lugar desértico, ambos tomarían agua del mar, los dos son proyectos cupríferos, más o menos de la misma dimensión, 150.000 toneladas de cobre al año, más o menos 1.500 millones de dólares de inversión, realmente son idénticos. Sin embargo, uno salió y el otro fracasó, ¿no? Qué importante es tener una buena empresa y el respaldo, ese puchito que aporta el respaldo puede hacer una gran diferencia. Ahora, ya comentando sobre las cifras de Rafael Ugaz, ¿no? ¿Quién se opone a obras por impuestos? ¿Por qué teniendo un tope de 16.000 millones de soles al año, acabo de enterarme gracias a la presentación estupenda de Rafael Ugaz, teniendo un tope máximo de 16.000 millones de soles al año, estemos en promedio invirtiendo solo 500 millones, porque lo han dicho, son 5.000 millones en 10 años. En consecuencia, ahí hay algo que está fallando. Hay gente que se opone a obras por impuestos. Bueno, mi conclusión es que son las autoridades corruptas, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? No se entiende cómo es posible que un mecanismo que lo estamos viendo, ¿no? Construye puentes, construye escuelas, construye institutos superiores tecnológicos, redes de agua, en fin, infraestructura de todo tipo, hospitales estupendos, avance tan rezagado con respecto a su potencial, denota que hay mucha corrupción en el Estado. Lo tengo que decir con palabras francas, ¿no? Gracias por el dato. He aprendido algo muy importante, ¿no? Que de un tope de 16.000 millones de soles al año, solo a nivel nacional, en promedio, estemos invirtiendo 500 millones, ¿no? Y que en 10 años hayamos invertido 5.000 millones cuando hubiéramos podido invertir 160.000 millones, ¿no? Realmente dice cosas muy interesantes.
Lo dejo ahí y vamos con el diálogo. Gracias, Fernando. Bien, también vamos a dar pase a algunas preguntas para luego seguir con la segunda ronda de Ricardo y Fernando. Hay una pregunta muy interesante, dice para Rafael Ugaz: un proyecto minero que se encuentra en etapa de construcción, ¿puede utilizar este mecanismo con financiamiento del Fondo Social de la empresa minera? ¿O solo se puede usar el mecanismo cuando empiece a generar canon y regalías? ¿Hay que encender el audio? Perfecto, gracias. Sí, ahora sí. En principio, claro, es interesante porque esto se combina un poco con el comentario que hicieron sobre, al final son varias fuentes, ¿no? De financiamiento. En principio no se puede usar el fondo social, se deben usar los recursos de la empresa. Sin embargo, una empresa con proyecto minero que está en exploración o construcción, sí puede usar obras por impuestos y al recibir el certificado, los puede transferir a otra empresa y así recuperar la liquidez, ¿no? Pero técnicamente el recurso del fondo social no. Claro, como mencionaban, interesante sería combinar, ¿no? estos recursos, como estos mecanismos para financiar obras. Bien, muchísimas gracias, Rafael. Voy a dar la segunda pregunta y luego pasamos con Ricardo, por favor. Para cualquiera de los dos ponentes, ¿existe actualmente acceso a la información actualizada relacionada a la ejecución de proyectos bajo este mecanismo para ser analizada por cualquier ciudadano y dar una idea de su contribución al desarrollo de los gobiernos locales? Más o menos, Eric Pili lo que trata de decir aquí es que si esa información le llega a todos los peruanos o a todas las empresas para que puedan realizar este mecanismo de obras por impuesto. Puede ser para Rafael o Gonzalo de la propia experiencia. A ver, yo puedo iniciar. En principio hay información en la página web de Proinversión que está actualizada hasta cierto punto, la estadística, la normativa, los documentos, y ahí tenemos, sí hay información sobre la ejecución, y esta la podemos compartir, ¿no? Y sí se puede analizar, ¿no? Ok. Vamos a pasar a la segunda ronda. Ricardo, tenías algo muy interesante. Tú manifestaste de que posiblemente se debería ya aspirar a no o a desaparecer obras por impuestos. Dejaste con la duda a Ricardo Sillonis y creo que a todos. Seguramente tendrás los sustentos para hacer un lindo debate. Yo creo que las ideas son muy buenas y creo que podemos llegar a buen puerto. Adelante, Ricardo. De acuerdo, gracias. Hay que cortarle la voz, hay que cortarle la voz. No, yo terminé mi intervención diciendo que como país debemos aspirar a que mecanismos como obras por impuestos desaparezcan en un futuro, no que lo eliminen mañana. No me malinterpreten, porque yo sí creo que es el mejor mecanismo hasta ahora, ¿ya? No estoy diciendo que desaparezca inmediatamente y no considero para nada que sea malo. Yo he sido promotor también de este sistema. Y creo que es un mecanismo muy válido, ¿no? Pero ¿por qué debemos aspirar a ello? Pues porque demostrará que hemos llegado a tener gestiones gubernamentales eficaces y eficientes y sin corrupción. Y que no debemos depender de la administración privada de recursos públicos para poder realizar las obras que le corresponden al Estado. A eso me refiero, ¿no? Así como Marcore mencionó que les ha compartido la visión de su instituto sea el mejor del país, yo creo que cada municipalidad, cada gobierno regional que administra canon debería aspirar a tener la mejor gestión del canon del país y la mejor burocracia de la región, ¿no? A eso me refiero. En el mediano y corto plazo, sí, se debe ampliar los mecanismos, ahora por impuestos, servicios por impuestos, compras por impuestos. Yo mismo propuse cuando fui viceministro el tema de pasivos por impuestos,
obviamente tiene cada uno sus limitaciones, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que, si bien yo creo que se debe, en este plazo, se debe aplicar mecanismos como este debe ir acompañado en paralelo de generar esas capacidades para que los propios municipalidades y gobiernos subnacionales puedan administrar bien estos recursos. Porque si solamente nos centramos en promover obras por impuestos y lo otro lo dejamos de lado como se ha venido haciendo en los últimos años, nunca vamos a siempre depender de esto y seguimos debilitando a la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, lamentablemente, o si querer hacemos que ellos caigan en su zona de confort, los gestores públicos, porque bueno, lo hace el privado y yo no lo hago ni me capacito para eso porque otro lo está haciendo por mí. Entonces sí creo que tenemos que tener cuidado y trabajar en paralelo, ¿no? Mecanismos como obras por impuestos, los fondos, etcétera, pero ir aumentando las capacidades. ¿A qué también creo debemos aspirar, ¿no? Se habla mucho de que la minería debe generar valor agregado y solamente se habla a la creación de fundiciones y refinerías y también por ahí algunos hablan de generación de industrias, ¿no? Si bien eso es una buena aspiración, también debemos conocer cuáles son las limitaciones, nuestras ventajas comparativas, nuestras ventajas competitivas y también nuestras reales potencialidades. ¿Por qué mencioné al inicio cómo se distribuían los gastos de las empresas mineras, ¿no? Como dije, alrededor del 50% de los gastos o cómo destinan sus ingresos las empresas se destinan a salarios y tal vez un 10% y 40% tal vez al pago de proveedores, ¿no? O sea, servicios de ingeniería, consultores, abogados, compras de repuesto, metalmecánica, etcétera, etcétera, todo lo que se llama el OPEX de una operación, ¿no? Y es ahí donde está el real valor agregado y lo que genera empleo, que promueve pequeñas y medianas empresas de diversa índole, ¿no? Se está promoviendo, como algunos de ustedes deben saber, la consolidación, porque ya existe, digamos, un clúster no informal, porque no sean formales, que no tengan RUC, sino que no está consolidado como tal, un clúster minero en el sur del país, ¿no? Alrededor de varias operaciones y proyectos mineros en Arequipa, Cusco, Apurímac, Tacna, y también puede alcanzar a Ica. Y porque es ahí donde el 65% de la producción de cobre proviene en el Perú, ¿no? Y no debemos olvidarnos también que en el norte también habrá un gran desarrollo y hay una potencial para crear otro clúster, ¿no? Cuando se comienza a desarrollar la granja, Michiquillay, Galeno, la parte de cobre Yanacocha, etcétera, etcétera, ¿no? En los 90, ese 40% de compras, la gran mayoría se realizaba de manera importada, porque no se producían maquinarias, no habían empresas de ingeniería, etcétera, etcétera. Hoy ese porcentaje es mucho menor, pues se ha desarrollado proveedores locales, y ese es el desarrollo natural que sí en los países, pero que en el Perú se debe seguir impulsando. Entonces, para redondear, el Estado debe pasar de solo centrarse en ser un administrador o gestor o distribuidor de los recursos que ha generado la minería, a ser también un promotor de desarrollo de innovación y compras locales, ¿no? Para ello se tiene que trabajar en conjunto el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, Produce, los gobiernos subnacionales, tienen que trabajar de la mano y aspirar, como dice, y acá voy a tomar lo que dicen en el país vecino del sur, también minero, a no ser solamente exportadores de minerales, sino también ser exportadores de minería, ¿no? O sea, de toda esta tecnología, de todos estos proveedores, etcétera, ¿no? O sea, si bien debe continuarse gestionando bien el canon minero y los recursos, pero se debe pasar a un enfoque o una agenda solamente redistribuidora o pasiva de solo esperar recibir, ¿no? Y que también es vulnerable por la oscilación de los precios de los metales, ¿no? Que si bien se podría controlar con un fondo de estabilización, que fue una propuesta que se hizo hace ya hace algunos años, pero también se debe incluir en la agenda en paralelo a fomentar esta innovación, compras locales y también como hacen iniciativas como el Instituto de Mejores Recursos Humanos para esto. Bueno, eso es lo que yo quería compartir, no se asusten, no estoy promoviendo de mañana eliminar obras por impuestos, sino todo lo contrario. Bien, gracias Ricardo. Antes de pasar, Fernando, tengo y a Gonzalo,
hay una apreciación por parte de Pamela Fabián. Me gustaría que la escuchen y escuchar a ustedes dos de su experiencia, el punto de vista. Dice, mediante el mecanismo de obras por impuestos, muchas localidades colindantes a las operaciones de las empresas mineras se benefician de proyectos de inversión pública en el marco de cierre de brechas. ¿Por qué para la entidad pública, por lo general, no prioriza a estas localidades por no contar con el número suficiente de beneficiarios? O tal vez no genera la rentabilidad social esperada. No sé, de su punto de vista, lo que trata de establecer Pamela es si hay muchas comunidades, ¿cierto?, cercanas al proyecto, muchas veces no se toma en cuenta debido a que quizás no hay el número suficiente de beneficiarios y el proyecto quizás no sea propicio para esa zona. ¿Qué se piensa sobre esto, Fernando, y luego, o Gonzalo, cualquiera de los dos, por favor? Efectivamente, uno de los problemas es que la obra tiene que ser, tiene que contar con todas las revisiones del gobierno central, y entre esas condiciones mínimas como tener un número de beneficiarios que justifiquen el monto que se va a invertir, ¿no? Y muchas veces las empresas mineras estamos asentados en lugares sumamente aislados, donde las poblaciones son pequeñas y no cuentan con esas características, y se hace muy difícil supuesto cierre de brechas, pero lo real es que eso ya está configurado por las directivas del gobierno central. Pongo un ejemplo, postas médicas, ¿no? No hay una sola localidad que no nos pida un hospital clase 1, ¿no? Y cuando en realidad lo que corresponde tal vez sea una posta médica de un nivel bastante inferior y que no requiera necesariamente de la infraestructura que la comunidad espera. Y eso nos ha ocurrido muchísimas veces, tratar de explicar que digamos, el tipo de obra que se debe ejecutar ya está dado por la normativa nacional, el tipo de hospitales, carreteras, colegios que se tienen que hacer, y no depende de la inversión que esté haciendo la empresa. Y eso ocurre cuando uno puede poner una inversión de 1.000, 2.000 millones de dólares y al costado hay un pueblo muy pequeño, y eso, el hecho de que haya una inversión de 1.000 o 2.000 no va a hacer que ese pueblo cuente con un hospital más grande o una carretera de doble carril, si es que no hay esa necesidad. Eso, jugar con esas, o digamos, entender esas expectativas es lo más complicado en temas de relacionamiento comunitario. Ahora, lo cierto es que todo el tema de la aprobación de obras por impuestos pasa también por un convencimiento de la autoridad política, y eso hay que tenerlo muy claro. Lamentablemente, nuestra experiencia es que cuando entra una nueva autoridad, no digo que ocurra siempre, hay muchos que tienen una visión de trabajo compartido con todos los actores de la comunidad, entre ellos los inversionistas, las empresas, pero lo usual es que nos encontramos con autoridades que los primeros 2 años se oponen a cualquier tipo de obras por impuestos, por motivos X, una agenda propia, quieren ellos manejar directamente qué obras hacer, dónde hacerlas, con quién hacerlas, etc. Y recién al 3er año, cuando se dan cuenta que en su gestión no se ha logrado nada, nos tocan la puerta. Y tenemos que correr con aprobaciones, y muchos de ellos no llegan a tiempo dentro de su gestión para inaugurar una obra que pudo haberse concluido si desde el día 1 se sientan con la empresa y dice la única frase que tiene que haber acá: ¿qué podemos hacer en conjunto en beneficio de la población? No hay que pensar en nada más. Si todas las autoridades pensaran qué podemos hacer en conjunto, autoridad y empresas y vecinos, en beneficio de la población, todo sería más simple. Pero bueno, ese es básicamente con lo que hay que lidiar, ¿no? Gracias, Gonzalo. Te doy pase, Fernando. Bueno, 2 cosas. Se me había pasado efectivamente lo que comentó Rafael, que puede haber un mercado de certificados de inversión pública, ¿no? Los CEPRILES, ¿no? Los CEPRILES, porque sí, las empresas mineras tienen que generar bienestar social concurrente al proceso de inversión, ¿no? Inclusive previo. Entonces, a mí me parece una gran experiencia en Marcona que antes de que inicie la operación de la mina, Marcona cuente con un sistema de agua potable y un instituto superior tecnológico de primerísimo nivel. Ahora, en el caso del grupo Breca, es factible porque entiendo que han hecho con impuestos de Minsur, no sé, o de otro, ¿no? Es una empresa del grupo que ha utilizado
Entonces no ha ido al mercado de certificados de inversión pública, los CEPRILES famosos, ¿no? Pero si hay ese mercado, me das la solución, Rafael, ¿no? Para invitar a los inversionistas que por primera vez incursionan en un sector, hagan obras por impuestos y que vendan ese certificado en el mercado. Lo que no sé es si ese mercado existe, ¿no? Si es dinámico y si es líquido, digamos, ¿no? Debería ser, ¿no? Pero en fin, gracias por ponerme al tanto de que existe esa posibilidad, ¿no? Y el segundo punto, también gracias a Rafael, hay que llamar la atención al Cusco. No puede ser, ¿no? Que hayan utilizado el 10% de su potencial de obra por impuesto. Eso denota corrupción, ¿no? No hay otra explicación, ¿no? Y me alegro que Piura e Ica hayan utilizado bastante, ¿no? De su potencial. Pero la misma Arequipa, ¿no? La misma Arequipa, que no figure Cajamarca, me parece también patético en ese gráfico, ¿no? Entonces, ese es otro indicador de buena o mala gestión de gobierno regional, ¿no? Lo de Cusco es dramático, lo que acabo de ver, ¿no? Que haya utilizado apenas el 10% de su capacidad en obra por impuestos, eso dice mucho, ¿no? Y Arequipa no se queda atrás tampoco, ¿no? Entonces, también interesante, como siempre, ¿no? Asistir a este tipo de conversatorios y descubrir que hay regiones y regiones, pues, ¿no? Pero gracias por esa lección. Gracias, Fernando. Para ir terminando, tenemos dos preguntas más. Una muy interesante. Bueno, antes de yo de pasar, me gustaría de que hubiera más Fernandos en las regiones y hubiera más Gonzalo Andrías que pudieran trabajar, ¿no es cierto?, estos tipos de proyectos. Lo hacen en las compañías mineras. Seguramente en algún momento dará gusto de tenerlos otra vez en el público. Sobre todo Gonzalo también. Es muy importante el Colegio de Ingenieros del Perú. Yo creo que apostaremos por ello en un momento determinado, lógicamente. Hay una pregunta interesante. ¿Dar proyectos de inversión a través de obras por impuestos sirve también como instrumento para reducir o evitar la corrupción? ¿Qué punto de vista tiene Rafael Ugaz al respecto? Y abierto para todos ustedes el micro. Adelante, Rafael. Bueno, varios temas que tocar, ¿no? Con respecto a la pregunta, como decimos, en la medida que acorte el ciclo y te saltas intermediarios, hay algunas oportunidades de reducir, ¿no? Cuanto menos intermediarios tengas, pues hay menos oportunidades de que se dé en casos de corrupción. Pero igual digamos, no está exonerado, igual hay algunos mecanismos para buscar prevenir que esto ocurra, ¿no? Efectivamente, como dice Fernando, pues es un poco, esto muestra el potencial y hay que preguntarnos por qué no se da más, ¿no? Y puede haber, hay temas, son varios factores, ¿no? Hay temas de gestión, yo creo que hay un trabajo que tenemos que reforzar nosotros, y este es rol de Proinversión, de estar más de cerca, dar más asistencia. Ha habido algún tema, no es una excusa, pero hay un tema de rotación también de funcionarios, claro, que no ayuda, ¿no? Y ahí a veces nosotros damos asistencia técnica, entrenamos y luego hay un cambio, hay mucha rotación. Entonces tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Esto es como un esfuerzo, yo creo, permanente, por un lado, y luego articular también con el gobierno central, porque a veces nos encontramos con gobiernos regionales que tienen el interés de sacar, o gobiernos locales, de sacar proyectos bajo este mecanismo, pero no tienen las capacidades técnicas, y podemos encontrar un convenio, por ejemplo, entre el gobierno regional de Ancash, no me estoy inventando, no necesariamente que sea así, pero con el Ministerio de Salud, que tiene
las capacidades técnicas para dar la asistencia técnica si es que se quiere construir un hospital, ¿no? Entonces, el gobierno regional tiene el tope presupuestal para utilizarlo, tiene margen, pero no tiene la capacidad técnica. Entonces, tenemos que encontrar mecanismos de colaboración también entre distintas entidades, instancias de los gobiernos, para facilitar y hacer que esto se logre, ¿no? Y esto, hay un trabajo que nosotros estamos haciendo y estamos buscando tener un rol más activo, ¿no? También hay algo de juntar la oferta con la demanda, ¿no? Del gobierno regional, ayudar al gobierno regional de priorizar y hacerle seguimiento. Bueno, tienes que priorizar cuál es la lista de proyectos y por otro lado, voltear y tratar de combinar sabiendo nosotros cuáles son el tipo de proyectos de las empresas que están en la zona y que tienen interés, pues hacer esa presentación, ese matchmaker, de alguna manera. Algunas son mucho más sofisticadas, como es el caso de Minsur y Antamina, pero hay otras en las cuales podemos apoyar. Hay otras que son un poco más proactivas y pueden estar interesadas sin aún estando en una etapa de preoperación, incluso están interesadas en financiar obras por impuestos y tener el CEPRIL, y creo que es interesante revisar el tema de si hay un mercado secundario, porque esto podría permitir desarrollar de manera más activa, utilizar más activamente este tipo de mecanismos, ¿no? Y sí, yo creo que da para usar el mecanismo de obra por impuestos de manera más amplia. Se puede utilizar, es algo que hemos estado conversando, el uso de obras por impuestos para los IORs, y deberíamos seguir empujando por hacerlo. Creo que es interesante el uso de obras o servicios por impuestos. Eso requeriría un cambio normativo, pero es algo que deberíamos explorarlo. Quizás comenzar por algo acotado, pero si pensamos en términos de obras por impuestos, que es el CAPEX, pues alguien tiene que operarlo, ¿no? Y tiene sentido pensar en, bueno, quizá puedes empaquetar el CAPEX y el OPEX y ya tienes, lo cual te da una sostenibilidad. Ya no piensas solo en la infraestructura, en la construcción de la infraestructura, sino en el servicio de infraestructura. Y creo que eso sería como ya ir a un siguiente nivel, ¿no? Y claro, efectivamente, creo que es interesante lo que menciona Ricardo Dabó, lo ideal sería no necesitar el mecanismo. Hoy sabemos que, considerando las dificultades, capacidades que tenemos, pues sí hay unas ventajas comparativas que tiene el sector privado para desarrollar y ejecutar obras, y en ese sentido, pues sigue habiendo un espacio y el mecanismo de obra por impuesto genera valor, ¿no? Pero entiendo que sería ideal llegar a ese punto y ojalá lleguemos al punto en el cual no sea necesario y la brecha de infraestructura esté cubierta y no tengamos que recurrir a este mecanismo. En fin, esos son algunos de los comentarios que yo tenía y me parece que es una muy buena discusión. Quería mencionar que efectivamente son 16.000 millones, que es como un tope del máximo que se puede ejecutar, ¿no? Y ahí también hay que ver, bueno, la capacidad, y yo creo que hay algunas empresas, algunos sectores están siendo un poco más golpeados, porque obviamente este mecanismo, hay un costo financiero que tiene que asumirlo la empresa privada. Y ahí creo que la actual coyuntura no ayuda, pero eso no quiere decir que debemos bajarle el pie del acelerador. Tenemos que seguir buscando espacios y oportunidades para utilizar el mecanismo, ¿no? Porque sabemos que es potente.
Ok, Rafael. Bien, para terminar, 4 minutos a Fernando y 4 minutos a Ricardo Labó y Gonzalo, pero no antes de darles un dato importante que me llegó y es muy interesante. Obras por impuestos deberían participar todas las empresas, pero hay algo que se debe relacionar con el OEFA. Hay una resolución directoral del OEFA que dice que hay un inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos. Existen 1.585 botaderos a nivel nacional, y de estos, el más grande, que tiene una superficie de 307 hectáreas, está en Chiclayo. La pregunta o la signo de interrogación es, ¿esto es salud pública? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué deben hacer el resto de las empresas respecto a obras por impuestos, ya sean en zonas pequeñas o en pequeños distritos? Recordemos que esto de la salud pública también afecta mucho a una ciudad desde el punto de vista de su imagen. Pocas empresas realizan este mecanismo quizás en los propios lugares. ¿Algún punto de vista al respecto? Y ya para terminar, a Fernando, Ricardo y Gonzalo. Ha mencionado Fernando primero, entonces voy primero. Por ejemplo, ¿no? El botadero, los botaderos en Chiclayo, que son terribles, ¿no? Son inmundos, no calificaría para una obra por impuesto, porque es un proceso de administración y gestión de los residuos sólidos, ¿no? Que botan todos los días y no termina, es un proceso. Entonces, ese es el típico servicio por impuestos que yo planteo para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y sí, digamos, el sistema municipal a nivel nacional en cuanto a recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos ha fracasado. En términos generales, ha fracasado en Ica, ha fracasado en Chiclayo, ha fracasado en Trujillo, en Piura, en la selva es un problema. Los gallinazos ponen en riesgo los aviones por todos los botaderos que hay alrededor del aeropuerto de Iquitos y Pucallpa. Es un fracaso nacional. El sistema de agua potable a nivel nacional es otro fracaso. Es otro fracaso. Las EPS están quebradas, las HAS, que son las empresas distritales de suministro de agua potable, han fracasado. Entonces yo creo que hay espacios. Efectivamente, estos son reconocimientos de fracasos estatales, no lo voy a negar. Por eso se hace gobierno a gobierno también, ¿no? No se puede reconstruir la infraestructura dañada del norte, el gobierno recurre a gobierno, ¿no? No se puede terminar el hospital del Cusco de Lima, recurre al gobierno francés. Es un reconocimiento explícito del fracaso estrepitoso del Estado en su función de constructor, digamos, ¿no? Obras por impuestos es otro reconocimiento explícito de que no es eficiente el gobierno. Entonces yo creo que ya hemos esperado demasiado y no es que estemos estables, yo creo que el Estado se está deteriorando en su capacidad de ejecución presupuestal. Es un proceso dinámico y se sigue malogrando el Estado, no es estáticos y ojalá mejoremos, no, nos estamos yendo al hoyo, ¿no? Entonces, bueno, reconozcamos, el Estado no sirve para muchas cosas y vamos con estas alternativas, ¿no? Entonces, vamos con los impuestos para servicios, tipo basura, tipo botaderos, como pregunta el oyente, y felices, todos contentos, ¿no? Que un banco, una minera, que no tiene nada que ver con Chiclayo, haga eso, ¿no? Es un gran servicio y que por supuesto se contabilice costo del proceso como un impuesto pagado, ¿no? Entonces, yo quiero terminar poner, así como hay regiones que no les interesa usar su potencial de obras por impuesto, que sea transferible entre regiones, ¿no? Entonces, si Arequipa y Cusco, ¿no? Y hacemos miles de millones en obras en Ica, ¿no? Y hacemos mucho mejor en propuesta después de haber escuchado a Rafael Ugaz presentar estos cuadros
no quieren hacer uso de... Sí, aparentemente la señal está un poco difícil, Fernando. Me parece que ya terminaste de todas maneras. Agradecemos vuestra participación. Doy pase a Ricardo Labó. Gracias, Jorge. Bueno, solo para enfatizar que efectivamente urge traducir la riqueza minera en desarrollo, ¿no? Y los mecanismos como los fondos sociales, en su momento las fundaciones para administrar este programa de solidaridad y ahora por impuestos, ayudan a eso y también ayudan a generar, adelantar los beneficios, generar las condiciones para que los proyectos se realicen de la mejor manera, que se adelanten esos beneficios y no esperar que haya la operación. También ayudan a evitar situaciones de conflicto, ¿no? Pero como dije, también en paralelo urge también aumentar la capacidad de gestión, ¿no? Y claro, hay mucho miedo hay no, vamos a capacitar, pero hay muy alta rotación en las municipalidades, en los gobiernos regionales, están 2, 3 años y después se van. En mi experiencia, esa generación de capacidades, el Perú es uno y comienzan a rotar. Si hoy no están en la municipalidad de Chota, van a estar en la municipalidad de Marcona. El aparato público es grande, pero hay alta rotación de funcionarios y yo me he encontrado con funcionarios que han trabajado en Cajamarca, ahora están trabajando en Arequipa y viceversa. Entonces, no tengamos miedo a invertir en esa capacitación de recursos por esa rotación, alta rotación que puede existir en funcionarios públicos. Esa capacidad de recursos, de ese capital humano, se mantiene, ¿no? Entonces, no lo usemos como excusa para no realizar la capacitación, ¿no? Y lo otro, como mencioné también, en paralelo a la gestión de los recursos, se debe fomentar para aumentar este proceso de multiplicador de la minería en innovación y en desarrollo de proveedores locales. Gracias. Gracias, Ricardo. Gonzalo, tus palabras finales, por favor. Sí, primero, este mecanismo permite demostrar algo que es evidente, ¿no? El privado ejecuta de manera más eficiente que el Estado, sí, por supuesto. De manera más transparente, por lo menos en este mecanismo hay más ojos, hay supervisor del Estado y supervisor del privado. Y es bien difícil que ambos supervisores estén coludidos con además un constructor y el beneficiario de la obra. Todos esos están revisando la obra, hay más ojos. Esto permite mucho mayor transparencia en la ejecución. ¿Lo puede ejecutar más rápido? Sí, lo puede ejecutar más rápido porque hay más conocimiento de alguna manera de algunas prácticas constructivas en el sector privado que no tienen los ejecutores del sector público. Creo que todo eso favorece a que pensemos que este mecanismo es, mientras existe esta falencia evidente en el Estado para ejecutar, que cada año ejecuta más lento, peor o de alguna manera, de una manera que no confiamos los ciudadanos, mientras eso exista, los privados pueden participar. Ahora, esto tampoco es un fast track. Yo tengo 6 años intentando la aprobación de un expediente técnico de un hospital en Huánuco. ¿Se imaginan la necesidad el día de hoy de un hospital en Huánuco? Ahora que ha llegado la pandemia, sigue existiendo esa necesidad porque sigue estando el expediente técnico en el escritorio de algún funcionario del Ministerio de Salud. Y va a seguir así probablemente, porque yo lo he dicho muchas veces, suena duro, pero hay indolencia de parte de la administración pública. No se ve al ciudadano, no se le ve la cara. Las empresas estamos ahí, somos vecinos del ciudadano y por tanto sabemos de esa necesidad y digamos, estamos creo que un poco más cercanos porque no estamos detrás de un escritorio. Esa es una diferencia. Lamentablemente es así. Y puedo repetir miles de ejemplos como ese. Nos ha tardado muchísimos años y hasta el día de hoy hemos terminado una obra igual de infraestructura de agua y desagüe en la localidad de Antauta, en Puno, y llevamos un año sin que el beneficiario la acepte. ¿Por qué? Porque el día que la acepte, como cualquier obra de agua y saneamiento, tendrá que cobrarle a los vecinos por el agua y saneamiento. Mientras tanto, la obra está ahí, terminada. Esas cosas ocurren en obras por impuestos, no es la panacea. Requiere muchísimo esfuerzo, costos que asumen las propias empresas, gestionamiento y dinero del propio bolsillo de las empresas para que las cosas sucedan. No para que de alguna manera
se ejecute la obra, porque eso lo recuperará en impuestos. El costo en horas hombre, en gestión, para que las cosas sucedan en el Estado, es enorme y está ahí. Y lo tiene que asumir la empresa. Y sin embargo, sigue siendo el mejor mecanismo para lograr compartir un poco lo que decíamos, ese sueño de ver, como lo explicaba bien Ricardo, cómo la minería sí genera prosperidad en las zonas donde opera. Ese es digamos, el premio acá. El precio sí es alto y sigue siendo alto. Y hay todavía muchas cosas por mejorar. Pero mientras tanto, si no tuviéramos obras por impuestos, no podríamos, como decíamos, participar en esa decisión de la cosa pública que nos parece importantísimo que se realice, que se cierren brechas de infraestructura para poder de alguna manera seguir invirtiendo en el país. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Las últimas, bueno, Rafael, tienes un minuto más. No sé si Fernando, perdona, Rafael, Fernando, parece que se cortó su audio. No sé si requieras un minuto adicional, de lo contrario, doy pase a Rafael, si es que ya no está Fernando. Ok, yo creo que sí, que ya se pudo retirar. Adelante, Rafael, tus últimas palabras, por favor, para cerrar. Sí, bueno, primero lo primero es, estamos de acuerdo, yo creo, y hay historias buenas y hay historias no tan buenas, y no es la bala de plata, pero ayuda y funciona. Y nosotros también estamos buscando encontrar espacios, generar alertas, estamos trabajando con el MEF, tenemos un sistema de alertas en el cual pasamos al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que el Consejo de Ministros compartan con los sectores si el MINSA o el MINEDU o el Ministerio de Vivienda y Construcción tiene algo que está esperando la aprobación de algún funcionario, levantar la alerta para que funcione, ¿no? para que se mueva. A eso me refería, que hay un trabajo que tenemos que hacer para destrabar. Y obviamente el contexto actual y la pandemia ha dejado pues en evidencia que estamos llegando tarde y no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? O sea, y tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Y el sentido de urgencia es aún mayor. Yo creo que estamos completamente de acuerdo con eso. Y finalmente, lo que quería era invitarlos, porque vamos a organizar un evento para el 30 de septiembre, en el cual vamos a presentar una cartera de proyectos priorizados que vemos que están listos para ser financiados. Entonces, me gustaría aprovechar el espacio del Colegio de Ingenieros de Lima para difundir este evento. Creo que es un espacio donde queremos presentar la base de datos, el listado de proyectos, como una manera de cómo aprovechar y pues usar los topes que tenemos asignados para hacer obra por impuesto con los distintos gobiernos, ¿no? Es eso. Y nuevo, muchas gracias por la invitación. Rafael, muchísimas gracias. Fernando, perdona, no tuviste mal audio, un minuto, por favor, si tienes algo que precisar. No, estaba terminando y se apagó mi pantalla, pero muy interesante, les agradezco muchísimo y vamos, mientras no tengamos un Estado eficiente, vamos fuera por impuestos. Ricardo ya me tranquilizó y ojalá podamos hacer servicios por impuestos y ojalá podamos hacer transferencias entre regiones que no quieran a las que quieran, ¿no? Entonces, ICA abre los brazos para recibir todos los fondos no utilizados de Cusco y Arequipa para sacar el jugo al mecanismo, que es muy bueno, la verdad. Y felicito al Colegio de Ingenieros una vez más, mi colegio, para comunicar este tipo de mecanismos que son tan importantes. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por su tiempo, por esa dedicación y ese entusiasmo que les ponen a toda su experiencia, que enriquece a todos los participantes, a quienes también agradecemos cordialmente por estar esta noche con nosotros, y seguirá la siguiente semana, el Martes de la Ingeniería Minera 2020. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches, público presente. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Luego. Gracias. A todos, gracias. Chao a todos. Hasta luego. Hasta luego.